Bueno, pues gracias por haber venido. Me da mucho gusto que estén aquí, en que pues procuren superarse y que conozcan algo sobre lo que es la materia fiscal. Sobre todo que consideren que la materia tributaria pues nos ayuda, ya que nos da de comer, nos da para trabajar. Entonces es una materia que yo amo, que yo quiero mucho, porque gracias a ella puedo estar hablando con ustedes, gracias a ella puedo vivir, puedo sostenerme y sostener a otras personas o ayudar a otras personas. Y entonces por eso la quiero tanto y es tan maravillosa en mi vida. Yo me casé con la materia de fiscal desde que estaba en la licenciatura, como muchos de ustedes. Desde ahí me gustó y desde entonces no la he dejado. Ya tengo muchos años con la materia fiscal. Estamos hablando de que ya tengo más de 20 años estudiando y analizando la materia fiscal. Y me sigue gustando bastante y me sigue apasionando mucho. Y sobre todo, pues, la asesoría que brindo, pues, la trato de hacer bien, porque como es algo que me gusta, pues la hago con todo el gusto del mundo, ¿sí? Y yo, pues, quedo a sus órdenes si algún día tienen alguna duda. No duden en marcarme, no tengo ningún problema, solo si no les contesto, le vuelven a intentar, porque a veces estoy ocupado, pero no es que no quiera contestar, ¿sale? Entonces pueden llamarme, no hay problema, nada más si les hago la aclaración que pues ya como desde las 8 en adelante ya no tomo el teléfono, entonces ya tarde no, más bien temprano es más factible en el día, ¿sí? Pero lo que necesiten, sientan la confianza de dirigirse conmigo. Yo no me fijo quién es, o sea, yo no tomo en cuenta quién es, yo igual los apoyo, sea quien sea, no tengo ningún inconveniente, ¿sale? Entonces sí me gustaría que sintieran esa confianza para que ustedes puedan aprender. Lo que más deseo es que les vaya muy bien. Entonces, como quiero que les vaya muy bien, pues en lo que yo pueda apoyar para que eso suceda, pues es un honor y es un privilegio, ¿sale? Entonces, considérenme miembro de sus equipos. No los puedo apoyar en las tareas, ahí sí no puedo ser miembro del equipo, ¿verdad? Pero ya en el trabajo, ya en su trabajo, pues sí con mucho gusto los puedo apoyar. ¿Por qué? Pues porque estamos en un aprendizaje, ¿no? Pero acuérdense que las tareas, bueno, nos podemos equivocar, no hay problema. En la vida real también nos podemos equivocar, hay que tratar de hacerlo lo menos posible y evitarlo, ¿no? Pero si se da, ni modo. Entonces ya comentamos en la clase anterior que una de las cuestiones más importantes es la actividad financiera. ¿Qué es la actividad financiera? Bueno, pues son todas aquellas acciones, leyes, disposiciones jurídicas del gobierno que tienen por objeto obtener, manejar y aplicar los recursos. Y nos vamos a detener un poquito en la obtención para resolver el caso que dejamos de tarea. El caso consistía en lo siguiente: era una persona que te habla por teléfono, como a lo mejor algún día les van a hablar o me van a hablar a mí para preguntarme a ustedes, ¿sale? ¿Qué decía esta persona que habla por teléfono? Pues primero está muy alterada. Es lo primero. ¿Por qué? Pues no es tan sencillo que te digan que te van a quitar tus cosas. No es tan sencillo, ¿de acuerdo? Por muy, a veces podemos decir, por mucho poco valor que tengan, no nos gusta, ¿sale? Decimos, pues a veces me hablan y le digo, ¿qué tiene? No, pues estas cosas, y yo en la mente pienso, no, pues es que eso se lo lleven, ¿no? Pero las personas no piensan así, ¿no? Las personas dicen, no, pues es que ¿cómo? ¿Sí? ¿Me explico? Porque, por ejemplo, a veces me dicen, es que tengo una computadora, y le digo, ¿y más o menos cuánto vale la computadora? Y me dicen, pues la computadora vale como 10,000 pesos, y yo, el crédito es de 10,000 pesos, pues que se la lleven y ya con eso se paga el crédito. ¿Estamos? Pero no quieren, ¿sí? Aún así no quieren. Yo diría, qué padre, pues debo 10,000, pues ya, si llevo la computadora, me quito de problemas, y se acabó. Si les debo algo, pues sería una pequeña diferencia, corrijo mi situación fiscal y ya, ¿cierto? Pero no quiere, o sea, no entiendo ahí esa parte, ¿verdad? Yo diría, pues que, y a veces les digo, no les quiero decir tan claro, pero les digo, ¿y tienes algún inconveniente que se lleve la computadora? O
sea, les veo saliendo. No les voy a decir, ay, no se la lleven, oiga. No. Y me dicen, sí, pues es que no, yo la ocupo para mi trabajo, para mi contabilidad, para mis actividades. Ah, pues bueno, entonces ya vamos a tener que darles otra estrategia, ¿no? Entonces te hablan, te dicen, es que me dejaron un citatorio, no me encontraron, me dicen que el citatorio dice que me van a embargar, y van a venir en la tarde, o van a venir más tarde, ¿saben? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Ya hicieron la tarea? A ver, ¿cuál es su respuesta? Pues, Compartan. Pues nosotros pusimos que lo más recomendable es de que no esté en el establecimiento y que aplique el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, Ajá, muy bien. el cual nos dice que si no se encuentra la persona que se debe notificar, se debe de citar un día hábil posterior, para que se notifique a cierta hora, o en su caso tendrá un plazo de 6 días contándose a partir de que se dejó el citatorio. Muy bien. ¿Alguien más? Excelente. ¿Qué pusieron? ¿Les da pena? A ver, Yo no tengo mi 10. nosotros lo que pusimos es, en principio, pues ver si el cliente tiene la posibilidad de pagar, ¿no? Si él tiene posibilidad de pagar, pues diré, oye, pues ve y paga y ya no te van a embargar. Si no tiene dinero, dice, oye, plano, pues no tengo cómo voy a pagar. Entonces, nosotros lo que propusimos es que se emitiera un recurso de revocación, porque con eso se detenía, pues no iba a haber embargo, pues. Y de aquí a que la autoridad pues, nos contestara, pues, bueno, perdón, no, recurso de inconformidad, porque así no nos podían embargar, porque está el recurso, ¿no? Y pues así podía conseguir dinero para pagar. Muy bien. Pero dicen que ya el otro día iban a ir a embargar. No, iba en la tarde. Pero gastaba el tiempo para hacer eso. Muy bien, pero fue su asesoría. ¿Estamos? De que esté bien, ahorita lo comentamos. ¿Alguien más? Se puede hacer el convenio con el instituto para que tengan más días para cubrir esa deuda, o si no, tú mismo señalar un bien como depósito para cubrir ese monto en cantidad como garantía. aparte hoy en día en el Instituto de Mercado de Seguro Social existe una modalidad para que se puedan corregir y que paguen con un descuento. Y en el momento en que nos llega el citatorio, nosotros nos corregimos y nos llega ya después el crédito, pero nosotros ya pagamos porque tenemos el derecho a la corrección. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Usted cuál haría? Pues recomendamos que primero nos hiciera llegar con todos los antecedentes del caso. Para darle una revisión y a lo mejor después de llamadas. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿No? ¿Nada? Bueno, el embargo es ilegal, como comentó la compañera, porque se dejará citatorio para el día hábil siguiente, no en la mañana, para en la tarde. ¿Estamos? Ahí es ilegal, pero no por eso te puedes oponer, porque la autoridad trae una ejecución, ¿de acuerdo? ¿Se puede impugnar? Sí se puede impugnar, pero no se va a poder por la premura del tiempo, ¿de acuerdo? Porque para impugnar, pues no lo vas a hacer en ese momento, entonces está complicado. ¿Se puede llegar a un convenio? Sí, pero tampoco se va a poder porque ya van a la ejecución inmediatamente. Entonces, solo hay dos opciones, ¿estamos? Pagar, ir a pagar en ese momento, en esas horas que hay de lapso, o bien dejarse embargar. ¿Estamos? Que pues alguna mercancía, alguna cosa que tenga, y después entonces valorar si pagar o impugnar. ¿Estamos? Sí, yo tengo una duda en ese tiempo que dicen, ay, yo van a regresar a imputar, no sé, ¿cómo van a ir a pagar esa cantidad
tiene luego anexado. Se supone que ya debe de tener una hoja de pago. ¿Sí me explico? Porque es lo primero que te entrega la autoridad. Si se fijaron en la resolución, ahí venía ya la cantidad, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, los pagos en materia de impuestos y en materia del seguro social se pueden manejar en línea y después hacer la transferencia o hacer el depósito en banco. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces pueden obtener su captura, su línea de captura para después hacer el pago, la transferencia. Entonces sí podían hacer, a lo mejor muy apresurado, mucha premura, meterse al sistema o ir a las oficinas para que les entregaran la línea de captura, inmediatamente hacer el pago. ¿Sí? No les di más datos, pero bueno, para que ustedes pues echaran a andar su imaginación. Pero ya ahora sí les voy a dar más datos, ¿de acuerdo? El crédito es como de alrededor de 20 y tantos mil pesos. Eso es. Alrededor, nunca se impugnó, nunca se pagó. Ya no procede en medio de defensa en estricto sentido porque los plazos para presentarlo se agotaron. En materia de seguro social son 15 días para impugnar y situación que no se realizó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que se concluyó al final? Al final se concluyó que se dejara embargar, se pudo sacar algunas cosas del local, ¿sí? Y dejar solo otras. ¿Estamos? Al final de cuentas, la autoridad se embargó una computadora. Fue lo que se pudo conseguir por parte de la autoridad. ¿Estamos? El contribuyente tiene la facultad de decidir qué es lo que se va a embargar. Yo le di opciones de qué fuera lo que designara para embargar. La autoridad no quiso, quebrantando el Código Fiscal, las disposiciones jurídicas. La autoridad dijo, pues para mí es más fácil llevarme la computadora. En ese momento, por llevarse la computadora, le cobraron 7,000 pesos extra, como quien dice, de traslado. ¿Estamos? O de, ¿cómo se le podría llamar? Pues sí, por llevarse. Como si fuera, como cuando se llevan un carro de la grúa. Entonces, aparte de crédito de 20 y tantos, le hicieron o le van a hacer un cargo, creo que de 7,000 y algo de pesos. Eso también se puede impugnar más adelante, ¿no? Esos vendrían siendo los gastos. Exactamente. Sí, pero bueno, eso ya se puede ver en un medio de defensa. ¿De acuerdo? Entonces, esas fueron las opciones, eso fue lo que al final ocurrió. Aún así, la persona todavía puede acudir y hacer el pago correspondiente. Entonces, ¿yo qué haría si yo fuera el cliente? ¿Yo qué le sugeriría? Pagar el crédito y dejar la computadora a cargo de los gastos de ejecución. ¿Sí? Y ya, dejar la computadora por la paz y que se la quede. ¿Sí? Entonces, el cliente pues es el que va a decidir, ¿no? Pero si la computadora no cubre el monto. Al menos de los 7,000 y tantos que fue lo detrás. De los 20, ¿no? La sola computadora cubría el No, habría que pagar los 20 y ya que quedara la computadora para los accesorios. La computadora no cubría los gastos de ejecución, ¿sí? No. 7,000. No, a lo mejor hasta excede el monto, pero pues yo ya lo dejaría así. Yo ya les dejaría la computadora. ¿Sí? Entonces, pero el cliente, estamos de acuerdo que ellos tienen su opción. A lo mejor él dice, no, yo quiero de regreso mi computadora. Ah, bueno, pues entonces pagar el crédito. La otra opción, pues es impugnar, ir a un medio de defensa para tratar de echar abajo el embargo y la devolución de la computadora. El echar abajo el embargo y la devolución de la computadora no libra al cliente del pago del crédito. De todos modos lo van a seguir requiriendo hasta que lo cubran. Sí, para pagar o para ver qué hacen, ¿no? El monto de la computadora, pues por llevarse, si fueran más muebles, otras cosas que amarrarían, ¿eso incrementa por la cantidad que se llevan? O simplemente, No sé. Normalmente evalúan la computadora el valor mercado y siempre va a ser bajo y siempre vas a quedar a deber, ¿no? Sí, y ya te queda el excedente. Ahora, la impugnación no procede de manera así como que inmediata. La impugnación sería
hasta que me notifiquen o le notifiquen al cliente el avalúo de la computadora. En ese momento se presentaría la impugnación. ¿Sí? Entonces, más adelante, no inmediatamente. ¿Hecho? Entonces, eso se va a tardar. Ya que presentes la impugnación, pues el litigar esos asuntos pues, te va a llevar, pues, mínimo un año. Entonces, para mí, en mis actividades, no me es costeable impugnar un crédito de esa calidad. No me resulta costeable. ¿Por qué? Pues porque tengo que llevar medios de defensa que son de más de un año. Entonces, pues no. ¿Qué hay en esos casos? Yo les he dicho a los clientes, en materia fiscal tenemos defensorías públicas, en todos los estados hay defensorías públicas que les pueden llevar de manera gratuita ese tipo de medios de defensa. ¿Sí? Y cuando son de ese tipo, pues yo les digo a los clientes, por favor, mejor acuda a una defensoría pública, pueden ir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y de manera gratuita los van a asesorar. Es embargo que en el caso específico se va a tumbar porque ya les dije que debió haber sido para el día 25. No puedo venir en la mañana para embargarte en la tarde. Entonces se va a tumbar, o sea, no va a haber ningún problema, pero a mí no me costea como asesor llevar ese tipo de procedimientos. Pues le va a salir más caro el caso que les ¿no? Sí. Porque va a elaborar. Sí. Entonces, pues supongamos que yo le cobre poquito, a lo mejor la mitad, ¿estamos? De lo que pudiera pagar, pues en la Procuraduría los asesoran gratis. Entonces, pues yo pienso que es mejor, ¿no? Sí, es más factible. Entonces, muchas veces no quieren ir ahí porque, no sé qué pensarán los clientes, ¿sí? ¿A qué no los van a atender? ¿Qué pasa si no hay nada que llevar, o sea, algo valioso? Ok, muy buena pregunta. ¿Qué pasará si no tiene nada? Si yo le hubiera dicho vacíe local, ¿sale? Yo por eso le dije que dejara algo. ¿Qué pasaría? Le embargarían las cuentas. ¿Sí? Primero se irían sobre el inmueble, pero el inmueble no estaba a su nombre, o sea que el inmueble no había problema. Se irían por el inmueble, pero más fácil, se irían sobre las cuentas y me decía, es que yo ocupo las cuentas porque yo le decía, si no quieres que te embargue nada, pues saca todo, que no haya nada, pero se van a ir sobre tus cuentas. Y me dicen, no, es que unos clientes me van a depositar. O ahí me depositan los clientes y yo necesito el dinero para a lo mejor después pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, por eso optamos por dejar algunas cosas. Pero si no hubiera tenido nada, las cuentas bancarias serían lo siguiente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? A ningún cliente le conviene que le embarguen sus cuentas, ¿sale? Pero entonces nada más lo que se hizo fue ganar tiempo como para que se pudiera pagar después esa cantidad. O impugnar. O sea, dejar la Realmente se se resolvió el asunto. Sí, y evitamos que se embargaran las cuentas o el inmueble. ¿Estamos? Porque igual lo pueden embargar, pues, después se darían cuenta que no estaba su nombre, pero de entrada ya estaría embargado. ¿Sí? Si embargan algo que no es de mi propiedad, yo soy el que van a embargar y no es de mi propiedad, entonces la persona dueña de los inmuebles se convierte en un tercero. El tercero es el que va a presentar el medio de defensa en contra del embargo. Entonces yo no defendería al cliente, defendería al tercero. ¿Hecho? Pero el tercero se iba a molestar con el dueño. ¿Estamos? Que va a decir, oye, yo no voy a ir con el tercero y decirle, oiga, lo voy a asesorar. ¿Por qué? Porque te embargaron un inmueble. ¿Por qué me embargaron mi inmueble? ¿Sí me explico? Por eso dice que también se les recomienda que si hay cosas que no son de él, que digamos que lo saquen. O lo que ya les dije la otra vez, has hecho facturas, CFDIs de todo. Si yo tengo CFDIs de todo, aunque no están a mi nombre, por eso ustedes hábilmente, si les piden un CFDI, sí, a nombre de él, a nombre de ella, a nombre de aquel, que yo me puedo meter un día en un problema, no sé, ¿verdad? Entonces ya puedo mostrar los comprobantes que acrediten la legal propiedad y ya no se van a poder llevar nada, pero se van a ir sobre las cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso por qué lo tocamos? Bueno, porque estamos viendo la obtención. ¿Cómo obtiene ingresos el Estado? Los obtiene dentro de otras cosas como los impuestos, los obtiene de los procedimientos administrativos de ejecución, es decir, de los embargos. ¿Sí? Es una de tantas formas. Puede obtenerlo por donación,
puedo obtenerlo por decomiso. ¿Sí saben qué decomisa? Todos los objetos que son producto o sirvieron para una actividad ilícita. ¿Estamos? Entonces los pueden decomisar, los pueden embargar, como estamos viendo, o bien los puede obtener el Estado de los impuestos. Entonces son varias de las opciones. Y explota sus bienes, maneja empresas, establece las contribuciones, obtiene préstamos y también, ya lo comentamos, puede ser mediante embargos. El manejo ya no nos aplica a nosotros como ciudadanos, eso lo hace el Estado y lo hace a través de sus áreas correspondientes, pero nosotros ya vimos hace 8 días que sí manejamos dinero. Y les dije, ustedes son los que tienen que manejar el dinero de los clientes. Malamente les dejan que los clientes se gasten su dinero en lo que ellos quieran. Entonces, cuando ustedes tienen una asesoría, le deberían de entregar una lista, una relación a los clientes de qué es lo que sí puede comprar y qué es lo que no puede comprar, o te tiene que avisar cuando lo vaya a comprar. Yo nunca he visto un asesor que haga eso, pero ustedes ya deberían de tener su listita cuando van sus clientes. Le entrego esta lista, esto es lo que usted puede comprar, esto es lo que no puede comprar, esto es lo que me tiene que avisar. Y darle, ya tener su formatito y entregarle eso a sus clientes para que el cliente sepa qué es lo que sí y qué es lo que no tiene que comprar y cómo lo debe comprar en un dado caso. O decirle cualquier cosa, como los médicos, cualquier cosa, si usted va a comprar algo, me llama antes, por favor, me avisa antes. ¿Sí? Porque si no, les va a llegar con el CFDI. Y ustedes lo van a ver, ¿y qué va a decir el CFDI? Y va a decir camioneta de lujo de 600,000 pesos. Va a decir, no, ¿por qué compró eso? Porque yo no le dije. Entonces, ¿qué puede comprar? Vehículos y la lista, pick-up, ¿sí? Automotores, sedán, hasta 175,000 pesos. ¿Sí? Si es más de eso, abajo, rentarlo, por favor. ¿Sí? Entonces le tienen que dar a ustedes sus reglas. ¿De acuerdo? Porque el cliente no sabe. Y pues sería lo del primer ejercicio que nos dejó de Cristina. Es que les va Ah, sí, evitaría todo eso. Evitaríamos todo eso. Si les vale, ya no hay problema. ¿Por qué? Pues es su responsabilidad, tú ya le informaste. ¿De acuerdo? Sí, y le vas a decir, firme de recibido, o sea, de enterado, ¿no? Dicen por ahí. Fírmame de enterado, de enterada, y ya, firma. ¿Estamos? Entonces ya es bajo su responsabilidad. Yo le di la lista, usted me firmó de enterado, me llega con un CFDI de una camioneta de lujo de 600,000 pesos, pues ahora se amuela, me va a tener que pagar, va a tener usted nada más de su deducibilidad esta cantidad, lo demás, pues ya, se perdió. ¿Estamos? Entonces, son las reglas que le tenemos que decir y educar a los clientes porque ellos no saben. Dentro de mi lista debe estar depósitos en cuentas, me tienen que avisar. Yo hago transferencias, yo hago depósitos, usted me tiene que dar esa facultad porque si no usted va a meter un problema. Entonces le voy a traer el dinero en efectivo, sí me lo trae. ¿Sí? ¿Estamos? O cosas por el estilo, pero ustedes deben de poner sus reglas para evitar problemas. En el caso de la señora, que el asunto que les mandé, los contadores manejaban todo mal, contrario a lo que yo les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el problema que generó ahora la molestia de la tributaria. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que se encargan de todo eso? Bueno, pues se llama fisco. ¿Qué es el fisco? Viene de fiscus, que es la cesta, donde los recolectores de higos introducían ese producto y después lo usaban los recolectores de impuestos para recolectarlos. Ahora, ¿quién es el fisco? Ya lo hemos estado comentando. Es el Servicio de Administración Tributaria. Es Finanzas del Estado, que ahora va a crear su servicio de administración tributaria en Guanajuato, que es algo muy interesante, que quiere decir que va a ser más agresivo con las actividades fiscales de los contribuyentes. Entonces ya no tardamos, yo creo que el año que entra ya va a estar funcionando el Servicio de Administración Tributaria en el estado de Guanajuato en colaboración
o en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria Federal. Y van a coordinarse más eficientemente para recaudar. Entonces va a estar un poquito más agresivo, por eso es que ustedes deben ser más agresivos con el control de los gastos de los contribuyentes. ¿Sí? Entonces es el SAT, es Finanzas del Estado, es el IMSS, es el Infonavit, son las tesorerías municipales, ellos son el fisco. ¿Y Hacienda qué hace? Hacienda establece las políticas económicas, las políticas recaudatorias, las propuestas de reformas a las leyes. Actualmente Hacienda compra todo lo del gobierno federal o bien autoriza las compras del gobierno federal, autoriza contrataciones de personal. Hacienda es como el filtro del gasto público. Entonces no se gasta nada y nada se va a ejercer si no está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la fiscal? Lo fiscal, todo lo que el Estado quiere obtener. Todo lo que el Estado tiene es fiscal. Sus bienes es fiscal. Sus préstamos es fiscal. O bien lo que le debemos es fiscal. Y los impuestos o tributos también son lo fiscal. Únicamente para la maestría en fiscal nos interesa todo lo que tiene que obtener por tributos. ¿Hecho? Todo lo que se obtiene por tributos es lo que nos interesa en materia fiscal. Y se le llama pues, derecho tributario, otros le llaman derecho fiscal. Entonces, solo obtención de contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones? Los principales son los impuestos. IVA, ISR, JETS son los principales. Al comercio exterior, sí, son los principales impuestos que nosotros pagamos todos los días. ¿Hecho? Y de eso se nutre el Estado. Entonces, si alguien no le paga los impuestos, ¿qué procede? Procede el procedimiento administrativo de ejecución para hacerlo cobrar de manera coactiva, de manera forzosa. Nosotros lo conocemos como un embargo, como el caso que les mandé. A continuación, ya para el siguiente parcial, les voy a mandar otro caso, pero de impuestos al comercio exterior, que es una parte fundamental de la recaudación en México. No es lo máximo. El impuesto sobre el que más recauda el Estado es el impuesto sobre la renta. De eso se nutre la hacienda pública. La hacienda pública pues, es donde se ingresan todos los dineros por medio de la tesorería de la Federación. Y tenemos las aportaciones de seguridad social, que es como el caso del IMSS que les mandé. Y tenemos las contribuciones por algunas obras públicas que se hagan. Lo vamos a ver en el siguiente material más a detalle, que se hagan en algún lugar en beneficio de las personas. Y esos tributos, el Código Fiscal les llama crédito fiscal. Entonces, todo lo que le debemos al Estado o todo lo que le tenemos que pagar, ustedes como fiscalistas tengan la certeza que se llama crédito fiscal. La palabra a veces nos choca porque crédito nosotros normalmente lo vemos como que me van a prestar. ¿Sí? Pero para efectos tributarios, crédito es deberle al Estado, al fisco, a la hacienda pública. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé por qué el código lo llama así. No, en mi opinión no es el término más adecuado. Muchas personas a veces no lo entienden. Dicen, bueno, pues es que yo voy a sacar un crédito. ¿Por qué se llama crédito fiscal? Entonces, ¿me va a prestar el Estado? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para efectos fiscales, crédito implica adeudo tributario. ¿Sale? Y aquí están las autoridades que les comenté. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IMSS, Infonavit. Y también tenemos al Poder Legislativo. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Primero se divide en dos cámaras. ¿Qué hace? ¿Cuáles leyes? Muy bien. ¿Cuáles leyes hacen? Leyes que establecen los impuestos. Entonces, el Congreso, por medio de la Cámara de Diputados, establece los impuestos. No es el presidente. Sí tiene facultades, por medio de decreto, aumentar, suprimir, disminuir impuestos. ¿Estamos? Pero la originaria es del Congreso, por medio de la Cámara de Diputados. Entonces, ahorita, afortunadamente, en México no vamos a tener nuevos impuestos, pero
es muy probable que en el estado sí. Porque está pasando un fenómeno muy raro. La federación ya no le está dando ingresos a los estados. Antes, ¿cómo le hacía el estado para conseguir ingresos? Por medio de los diputados. Cabildeaban con los diputados y los diputados decían, sí, gobernador, te voy a dar tanto de dinero. Y eran los diputados los que asignaban partidas presupuestales indebidamente. Entonces, ahora como los diputados ya no pueden otorgar partidas o dineros a los estados, están teniendo una complicación recaudatoria. Eso conlleva a que es muy probable que el ejercicio 2020 vamos a tener más impuestos estatales o una mayor carga impositiva a nivel estado, para que puedan compensar la falta de ingresos. Imagínense ustedes que estamos a septiembre y el estado no ha recibido ingresos para obra pública. ¿Sí? Y ya se va a acabar el año. Ustedes saben que ya no se va a poder hacer esa obra pública, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una obra pública no se hace en un par de meses, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación que estamos teniendo. ¿Y el Poder Judicial qué hace? Muy bien. ¿Alguien más que pueda participar? Que sanciona si no llevas a cabo la ley. Sanciona, dice el compañero, muy bien. Bueno, tiene varias funciones. ¿Estamos? La primera es impartir justicia fiscal. Ya hace rato les dije que si en ese asunto pues nos íbamos a ir a la defensa, ¿cierto? Entonces, imparte justicia fiscal. Son los que establecen al final, son los que deciden si nosotros tenemos la razón o lo tiene la autoridad. Entonces, en el asunto, los asuntos que yo les voy mandando, ¿quién tiene la razón? No sabemos. Entonces, su asesoría es correcta. ¿Quién va a decidir si su asesoría fue buena o mala? La justicia fiscal. ¿De acuerdo? Y tenemos 3 tipos de justicia fiscal. Tenemos el recurso ante la misma autoridad. Tenemos el juicio contencioso. Y tenemos el amparo fiscal. Son los 3 medios de defensa que nosotros tenemos para que se imparta justicia. La real, la verdadera, pues empieza desde el juicio y el amparo, porque el recurso, pues es la misma autoridad la que va a resolver. Entonces, si yo le digo que debe haber embargado al día siguiente, pues me va a resolver que estoy loco, ¿verdad? ¿Sí? Que no tengo la razón. Que es mi apreciación subjetiva y que la autoridad es la que tiene, en última instancia, la verdad. ¿Sí? Pero ya en un juicio, en un amparo, pues ya hay un equilibrio y de alguna manera no me van a resolver de manera arbitraria. Van a resolverme de una manera más equitativa o justa. ¿Hecho? ¿Qué otra cosa hace el Poder Judicial? Interpreta las normas fiscales. Interpreta normas fiscales. Eso es lo que hace, ¿sale? ¿Cómo lo realiza? Cuando emite una sentencia. Las sentencias contienen interpretación. Entonces, tú hace rato me hablaste de un artículo, ¿verdad? Entonces, el Poder Judicial o los tribunales, ¿sí? Ahorita les pongo cómo se organiza para efectos fiscales. Ellos van a interpretar el artículo, por ejemplo, 137, y ellos van a decidir si realmente es correcta su aplicación como lo realizó la autoridad. Entonces, yo como asesor, cuando hago un medio de defensa, yo pongo mi opinión tratando de convencer al juzgador. Y la autoridad le pone su punto de vista también tratando de convencer al juzgador. Y uno de los dos lo vamos a convencer. O bien él va a emitir un criterio propio. No va a ser uno de los dos, puede emitir otro tercero. ¿Sí? Entonces, esas sentencias, cuando son 5 sentencias iguales, ¿sale? Se crea jurisprudencia. Entonces, jurisprudencia.
¿Qué otra cosa? Jurisprudencia fiscal. Entonces eso es lo otro que hace el Poder Judicial. Crea jurisprudencia fiscal. Cuando dicta 5 sentencias. No es la única manera, pero es la normal. También lo hace por contradicción o por reiteración. Pero esto es lo normal. 5 sentencias o interpretaciones iguales y se crea la jurisprudencia. ¿Quiénes crean la jurisprudencia? La crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se divide en 2, en pleno. Ustedes normalmente siempre ven el pleno en las noticias, se juntan todos los ministros, ¿sí? Y o en salas, son 2 salas, la 1 y la 2. ¿Sí? También la crean los tribunales colegiados, para efectos fiscales, porque hay otros órganos del Poder Judicial que también la crean, pero para efectos fiscales es la Suprema Corte en pleno en salas, los tribunales colegiados. Solo tenemos un pleno a nivel federal y solo tenemos 2 salas a nivel federal. Colegiados hay muchísimos. En Guanajuato tenemos 2, ¿saben? Pero en toda la República hay colegiados. Ellos también crean la jurisprudencia, ¿saben? ¿Hecho? La jurisprudencia tiene jerarquía. Va de más alto al más bajo. La jurisprudencia obliga hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la del pleno es obligatoria para las salas y para los colegiados. ¿Sí? Significa, entonces, que no nada más para todos, sino también para los demás órganos que estén debajo, ¿sí? Es obligatoria. ¿Quiénes están debajo de estos organismos? Pues uno de ellos son los juzgados de distrito y otros de ellos son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos 2 órganos están por debajo de esa organización. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no depende del Poder Judicial, pero su jurisprudencia sí le obliga. Este tribunal se divide también en pleno, ¿sí? Y en salas, ¿sí? Se divide en pleno, secciones y salas. Y también crean su jurisprudencia. No sé si han visto alguna jurisprudencia. ¿Se han visto? Okay. Vamos a abrir una para que veamos. Abro una de las que tengo aquí para que las podamos visualizar. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. Entonces, siempre que tengan un asunto, pues yo les recomiendo que en primera instancia lo tramiten su recurso. ¿Sabe? Es lo primero. ¿Por qué? Porque el recurso nos va a dar un poquito de tiempo antes de ir a un juicio, porque el juicio ya es más especializado. Entonces siempre procuren acudir a eso, ¿no? Entonces vamos a ver si tengo una del procedimiento administrativo de ejecución para, bueno, coincidir. Si no, pues ponemos otra diferente, ¿no? Creo que no tengo. Voy a ver en embargo. Aquí está. Bueno, pero esto es precautorio, ¿sí? No. Vamos a abrir esta al azar. Bueno, aquí está una tesis. Las tesis se ordenan por épocas. Si ustedes ven, aquí está la época. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Vamos a hacerla más grande. ¿Ahora sí? ¿Sí? Aquí está la época. Estamos en una más nueva ahorita. No estamos en esta época. ¿De quién es esta tesis? ¿Se fijan? Es de los tribunales colegiados, ¿sí? Allá les puse los tribunales colegiados, ¿se fijaron? Esta no es ni del pleno ni de las salas. ¿Qué quiere decir? Que solo obliga hacia abajo, no obliga hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces esta tesis
Nunca le va a obligar ni al pleno ni a las salas que tenemos allá. Dice la fecha que es, ¿de dónde lo obtenemos? Se llama semanario judicial. Ahí está, dice fuente, semanario judicial, ¿sale? ¿Y qué es? Es una tesis aislada. ¿Qué quiere decir? Que es uno de los 5. Puede ser la primera, puede ser la segunda, puede ser la tercera o la cuarta. Porque si ya fueran 5, aquí no diría tesis aislada, ¿sí? ¿De qué materia es? Pues materia administrativa. Vamos a abrir otra. ¿Esta de quién creen que es? Esta es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sale? Se supone que es de la primera sala o de la primera sección, ¿se fijan? Aquí está, primera sección. ¿Hecho? Y aquí vienen sus datos. Dice que es de la séptima época, de febrero de 2014, salió publicada en la página 250, es de la primera sección, fue un juicio contencioso, aquí está el número de juicio contencioso, y ¿quién lo resolvió? La primera sección. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Hecho? Entonces, esta es una tesis, pero del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a abrir otra. Este es de los colegiados. Déjenme ver si encuentro uno de la sala. Esta ya es muy viejita. Entonces eran así. Yo las conservo, me gusta coleccionarlas. No sé si ustedes se dan cuenta. Esta es súper poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es del Pleno. Entonces nosotros, los abogados, cuando queremos dejar algo muy, muy firme, por ejemplo decimos, te quiero mucho y es jurisprudencia del Pleno. ¿Qué quiere? Ajá, pues a ver, gáname, es jurisprudencia del Pleno. Entonces esta tesis es súper poderosa, porque si se fijan, la emite nuestro máximo tribunal y es obligatoria toda hacia abajo. ¿Está? ¿Hecho? ¿Está? Del Pleno. ¿Sale? Vamos a ver si es otros datos, a ver si tiene más. Nada más que el problema es que es una tesis aislada. Entonces es una de las 5. Entonces todavía le falta, ¿verdad? O le faltaba para hacer jurisprudencia. Entonces todavía no es jurisprudencia del Pleno, todavía está sujeta a una modificación. Ahí está. Tesis aislada. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? Bueno, pues espero que haya resultado provechoso este ejercicio, que les sirva para identificar las tesis y ustedes puedan sustentar su dicho, su defensa, y sobre todo siempre que hagan una tarea, procuren sustentarla o tratar de sustentarla en jurisprudencia. Eso es muy importante, no siempre hay, pero la mayoría existen. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos de hoy en 8, ¿sale? Les encargo que vayan haciendo su tarea, todavía tienen tiempo.